Continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. El gobierno presentó la reforma tributaria, impuestos a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, renta para salarios por encima de 10 millones entre los nuevos tributos. Les explicamos en minutos. La meta es recaudar 25 billones anuales desde 2023 para financiar programas sociales y reducir niveles de pobreza, según el ministro de Hacienda. A esta hora el presidente Gustavo Petro adelanta su primer Consejo de Ministros. Este es el primer encuentro oficial entre el presidente y su gabinete ministerial. Chile, país garante en eventual diálogo con el ELN. Presidente Petro dice que eventual cambio en sede de una mesa depende de acuerdos previos. Entrevista con el nuevo ministro de Justicia. Dice que su prioridad es mejorar las condiciones de las cárceles y que no acabará con el IMPEC. El día a día en la frontera. Acompañamos a la gente que pasa a hacer el mercado diario mientras espera que se normalicen los pasos. 7 años de cárcel a Enrique Vives por causar la muerte de 6 personas en un accidente de tránsito. Organismos de socorro atienden a los afectados por la avalancha en Bello, Antioquia. Somos el noticiero de las regiones. La Contraloría de Bucaramanga dice que en un mes se le acaba el dinero de funcionamiento por déficit fiscal. Siguen confirmando casos de la viruela del mono en el país. Ya suman medio centenar en varias regiones. En el mundo, Ucrania acusa a Rusia de 27.000 crímenes de guerra desde el inicio de la invasión. Y en deportes les preparamos el resumen detallado de la fecha. Junior con amargo cumpleaños, Tolima y Cali siguen sufriendo y el azul de Bogotá sólido. Esperen oportunidades. Hay 2 interesantes convocatorias para emprendedores. Y en Cultura les contamos sobre la simbología presente durante la posesión de Gustavo Petro. Muy buenas noches. El primer día de gobierno de Gustavo Petro ha sido intenso en materia política con anuncios y proyectos de ley, pero quizá el hecho más relevante es la reforma tributaria que ya fue radicada. Hay anuncios de nuevos impuestos y metas de recaudo. Daniela, denos la explicación, por favor. Mateo, bien, mire, veamos primero la meta de recaudo del gobierno. Buscará llegar mínimo a 25 billones de pesos anuales desde el próximo año, pero deja abierta la opción a subir esa cifra con mayor control a la evasión. La gran meta entonces está en 100 billones de pesos entre 2023 y 2026, que es el periodo en el que gobernará Gustavo Petro. Ahora atentos, porque estos son los nuevos impuestos contemplados en esa reforma. El gobierno propone gravar con una tarifa mínima de 6,4% de impuesto de renta a los ingresos adicionales que tengan las personas que ganan más de 10 millones de pesos. Eso, según el gobierno, es 1 millón de colombianos. Propone también una tarifa de 10% a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, y esto incluiría, como por ejemplo, productos como la gaseosa, energizantes, mezclas en polvo, embutidos, papas fritas, helados, cereales, ponqués. La lista es bastante larga, Mateo y televidentes. Ahora, José Antonio Campo, ministro de Hacienda, explica así la reforma. Recaudo. Estamos aspirando al año 2023 recaudar 25 billones de pesos adicionales. Renta a personas. Se limitarán los beneficios tributarios para las personas que tengan ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales y que tan solo representan el 2% de la población. Impuesto al patrimonio. Propuesta de un impuesto al patrimonio a personas naturales que es de más de 3.000 millones de pesos, que se eleva al 1% para los de más de 5.000 millones de pesos. Bebidas azucaradas y ultraprocesados. O sea, que la gente cambie sus patrones de consumo y que las empresas comiencen también a cambiar sus productos para cumplir las normas de salud pública, digamos, de tal manera que en un tiempo prudente este impuesto realmente comience a recaudar menos porque la gente está cambiando sus patrones de
Plataformas tecnológicas. A todos los que venden digitalmente, digamos Netflix y similares, digamos, para que, digamos, pasado cierto nivel de ventas se considere que están establecidas en el país y por lo tanto paguen impuesto de renta. Impuestos ambientales. Un impuesto a los plásticos de un solo uso. Los plásticos que no son reciclables no se deberían producir y los que por lo tanto los que no son reciclables, que son los de un solo uso, deben ser sujetos de una norma tributaria. El gobierno también propuso la eliminación de los días sin IVA. Y en el Congreso hubo reacciones al proyecto de ley de reforma tributaria. Algunas voces en contra también se escucharon. De acuerdo a la bancada de gobierno y miembros del gabinete, la reforma busca tener los recursos necesarios para la implementación del plan de gobierno de Petro y Francia Márquez. Que el Congreso tendrá toda la disposición para discutir ampliamente ante la ciudadanía esta reforma tributaria. Buscando una reforma tributaria que haga que nuestro sistema tributario sea eficiente, sea equitativo y sea progresivo. El partido de oposición considera que el proyecto no cumple con la promesa de Gustavo Petro en campaña. Vemos que le está poniendo un impuesto del 10% a los salchichones, a las salchichas, a las mortadelas, a los jamones, a los helados, a las tortas, afectando el bolsillo de las clases populares. El documento deberá ser discutido y avalado por los congresistas. A esta hora, el presidente Gustavo Petro encabeza su primer Consejo de Ministros tras una jornada intensa en reuniones y anuncios. John López, buenas noches y cuéntenos qué está pasando en el Palacio de Nariño. Daniela, muy buenas noches. Mire, efectivamente, a esta hora se adelanta ese primer Consejo de Ministros esperados. Es el primer encuentro oficial entre el presidente Gustavo Petro y aquellas personas que él mismo designó para que lo acompañaran en su gabinete ministerial. En esta reunión se va a trazar muy seguramente lo que será esa hoja de ruta de este nuevo gobierno. También se hablarán de las reformas y los proyectos de ley que, como ustedes lo decían hace un momento, ya comenzaron a tramitar y a radicarse hoy en el Congreso de la República. De esta reunión también se espera que salgan muy seguramente algunos de los nombres que faltan para terminar de conformar este gabinete ministerial, pero también los nombres de quienes serán los embajadores de Colombia. Y es que, como usted lo decía, Daniela, la agenda del presidente Gustavo Petro comenzó hoy muy temprano y de manera agitada. Esta mañana se reunió con el presidente de Chile, Gabriel Boric. En la mesa, el tema principal fue la paz y los diálogos con el ELN, del cual Chile confirmó que quiere seguir siendo garante de estos acuerdos de paz de Colombia, pero también se ofreció como sede de los diálogos con el ELN. Por su parte, el presidente Gustavo Petro aprovechó para decir que estos diálogos con el ELN continuarían con aquellas condiciones que fueron establecidas por el gobierno Santos en su momento, lo que quiere decir que por este momento o por ahora los diálogos con el ELN se restablecerían en La Habana, Cuba. Un eventual proceso de paz con el ELN. Ese fue el tema tras la reunión bilateral entre los presidentes Petro y Boric. La sede de una mesa depende de acuerdos previos. Eso no depende exclusivamente de nosotros, ni de ninguno de los que estamos aquí. Eso depende de las condiciones de quienes quieren negociar también con nosotros. De este proceso hemos manifestado toda nuestra disposición a seguir colaborando en los términos que el gobierno colombiano estime que son más útiles a su causa. El fortalecimiento del bloque andino como una forma de combatir el crimen organizado es uno de los objetivos en las relaciones bilaterales. Hemos hablado particularmente de revitalizar la comunidad andina. Un tema que se construyó hace varias décadas entre nuestros países. El crimen organizado en América Latina causa muchos estragos y queremos que sepan que no queremos que siga ganando espacio. Incluso se habló del proyecto de concebir una única moneda latinoamericana siguiendo el ejemplo de Europa. Al menos 4 grupos armados al margen de la ley han manifestado al gobierno su intención de hacer acuerdos de paz. Así lo reveló el comisionado de paz Danilo Rueda en un conversatorio en el que participó hoy. El comisionado de paz Danilo Rueda reveló que se avanza con buen paso en la posibilidad de la paz total. Nada más, desde las 3 de la tarde de ayer y con anticipación, diversos grupos armados han expresado su disposición a ser parte de la paz total. E hizo una lista de los grupos interesados. Por eso hemos saludado la disposición del Ejército de Liberación Nacional
a un diálogo constructivo, con el cumplimiento de los protocolos, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro. Una comunicación de las hoy llamado Estado Mayor de las FARC, antiguas disidencias, que han llamado también, o sea, han dicho públicamente que están dispuestos a ser parte de la paz total. Igualmente, una comunicación que se ha recibido de la segunda Marquetalia en ese mismo sentido. El expresidente Ernesto Samper se refirió a las órdenes de extradición contra los negociadores de paz de las FARC. Esperamos entonces que con el restablecimiento que va a conseguir Danilo muy pronto de las conversaciones con el ELN, levantemos esas vergonzosas solicitudes de extradición de los negociadores de paz de La Habana y demos la oportunidad de que continúen las conversaciones donde las dejó el gobierno del presidente Santos. Desde las Naciones Unidas respaldaron los caminos de la paz que se están abriendo en Colombia. Naciones Unidas está comprometida con seguir acompañando a Colombia en este proceso de paz. Tenemos mucho optimismo con esta nueva realidad. Los asistentes al conversatorio coincidieron en que la paz total tendrá que construirse desde los territorios con las víctimas de la violencia. Pues esa lista de la que hablaba el comisionado de paz crece con las horas. Uno de los últimos grupos en manifestar voluntad de diálogo son los llamados rastrojos costeños, acusados de asesinar conductores en Barranquilla. Los llamados los rastrojos costeños que operan en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y Valle del Cauca piden negociación de paz. El grupo está acusado del asesinato de conductores en Barranquilla. Que equivocados están quienes tratan de llamar la atención causando la muerte de 3 personas en Barranquilla y innumerables en toda Colombia. Y estos crímenes no tuvieron motivación política, tuvieron una motivación oscura y atroz. Las autoridades capturaron a 4 supuestos integrantes del grupo. Una, que es de Minimí, quien fue el autor material, el que cogió el arma de fuego y disparó. Y la otra, el de alias 21, quien es el que está organizando y orquestando toda la parte sicarial. Pero no es el único grupo en manifestar interés en una negociación. Horas antes de la posesión se conoció una nueva carta enviada por alias Otoniel desde la cárcel, donde se encuentra en Estados Unidos. Reiteró que el Clan del Golfo quiere negociar con el nuevo gobierno y anunció que mantendrán un cese al fuego. La banda Los Pacheli también manifestó su intención de acogimiento y negociación. Pidieron a la alcaldía de Bello, Antioquia, entablar una mesa de paz. Por medio de un video del que aún se desconoce su fecha de grabación, hombres que se identifican como integrantes de las disidencias de las FARC abrieron la puerta al diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. Y otros grupos también días atrás manifestaron voluntad de paz. Los antiguos bloques de las autodefensas y varios grupos dedicados al narcotráfico. La delegación de Estados Unidos enviada por el presidente Joe Biden a la posesión hizo un balance de la visita. Hablaron de temas clave como combatir conjuntamente el narcotráfico, el cambio climático y la pobreza. La administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Samantha Power, dijo que si bien Estados Unidos y Colombia tienen diferencias entendibles, la relación entre ambas naciones sigue siendo estrecha y sólida. Permanecemos unidos por una historia conjunta incomparable, por nuestros valores democráticos y los fuertes lazos económicos que nos integran. Respecto al llamado que hizo Petro en su discurso de posesión sobre la necesidad de acabar con la guerra contra las drogas, Power indicó que desde que empezó el periodo de transición mantuvieron encuentros con el equipo de Petro. Hemos escuchado claramente el mensaje del presidente Petro. Él no cree que el enfoque de la política antidrogas vaya bien, pero nosotros creemos que hemos demostrado interés y que podemos forjar un camino constructivo. El presidente del Comité de Exteriores para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, indicó que durante las reuniones bilaterales se discutió la necesidad de reducir la violencia. Creo que el presidente Petro quiere lograr la paz al igual que nosotros en Estados Unidos, y me di cuenta de que hubo lugar para tener un diálogo abierto y honesto, y eso es lo más importante de esta primera reunión. Otro de los temas abordados fue la voluntad manifestada por Petro para reanudar las relaciones con Venezuela. Al respecto, Power recordó que la Casa Blanca sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente, pero que apoyarán las negociaciones. Apoyamos las negociaciones que se necesitan para producir resultados que permitan sacar a la gente de Venezuela de la horrenda situación que viven desde hace mucho tiempo debido a la dictadura y a la represión. La lucha conjunta contra el cambio climático, la deforestación y la protección de los líderes ambientales en Colombia serán otros temas clave dentro de la agenda que ambos países manejarán durante los próximos 4 años. Volvemos al Palacio de Nariño para conocer más detalles de la agenda de hoy del presidente Petro en su primer día de gobierno. John López, cuéntenos usted, por favor, qué más actividades tuvo el presidente hoy.
Daniela, es que este primer día de gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado muy activo, muy agitado, con diferentes reuniones. Dentro de ellas se reunió esta mañana con diferentes delegaciones y cancilleres que llegaron hasta Colombia a acompañarlo en su posesión como presidente de los colombianos. Dentro de las reuniones que sostuvo esta mañana el presidente Gustavo Petro está la reunión con la delegación de Japón, de México, de Cuba y de los Estados Unidos. Con ellos se trataron los temas tal vez que más preocupan y que más inquietudes generan al gobierno del presidente Gustavo Petro. Dentro de ellos la paz, el cambio climático, la lucha antidrogas y sobre todo uno que ha llamado especialmente la atención y que requiere de especial cuidado de todos los países que llegaron a Colombia, el tema del fenómeno migratorio. De esta reunión, pues todos aquellos países que se reunieron hoy con el presidente Gustavo Petro expresaron su apoyo a este nuevo gobierno. Y es que la agenda ha estado tan agitada que en la tarde el presidente Gustavo Petro también se reunió con algunos integrantes de Fede Municipios, quienes trasladaron las inquietudes y algunas peticiones al presidente Gustavo Petro que fueron hechas por parte de los alcaldes. Inquietudes como las siguientes: en temas de saneamiento básico, en temas de vías, el apoyo al campesinado, el tema del transporte público, pero sobre todo el tema de la seguridad. Y como lo decíamos al inicio de esta emisión informativa, Daniela y Mateo, pues el presidente Gustavo Petro termina a esta hora su agenda de este primer día de gobierno con el Consejo de Ministros. Esa es toda la información, compañeros, por el momento, desde el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. John, conectados 24/7, a usted gracias por la información. Y RTVC Noticias habló con el nuevo ministro de Justicia, Néstor Osuna, sobre la reforma a la justicia que presentará ante el Congreso de la República. El jefe de la cartera explicó el proceso legal para lograr la liberación de los jóvenes capturados por vandalismo durante las protestas. El nuevo ministro de Justicia se define como un hombre de ideas liberales. Anuncia que una de sus prioridades será mejorar las condiciones de las cárceles, pero dice que no construirá más, sino que propondrá un cambio de mentalidad. Que la sociedad dejara de pensar que muchos conflictos se resuelven mandando a alguien a la cárcel. Eso, más que sensación de justicia, es sensación de venganza. Un problema se resuelve si a mí me reparan el perjuicio que me ocasionaron. Un problema se resuelve si yo me puedo reconciliar con aquel que me agredió. Asegura que no acabará el IMPEC, pero sí lo reformará para eliminar la corrupción. También explicó lo que hará para cumplir una de las primeras peticiones de Gustavo Petro, que es liberar a los capturados por vandalismo en las protestas. Ahora, digamos que ver dentro del respeto a la independencia y la autonomía judicial, si ellos pueden pensar que ejemplos como el que usted me pone, si es que han ocurrido, si haya habido una adecuación inadecuada, es decir, se les hayan imputado unos delitos que realmente no son los que correspondían y se puedan imputar otros más leves. Asegura que la reforma a la justicia que presentará ante el Congreso no requiere por ahora una reforma a la Constitución. Formas legales que acerquen la justicia a la ciudadanía, es decir, que faciliten el acceso a la justicia, que lo hagan más barato, que lo hagan más rápido. Dice que respaldará la despenalización del aborto y la virtualidad en las diligencias judiciales. Hay expectativa en la frontera con Venezuela ante la inminente normalización de las relaciones. Hablamos con los ciudadanos que cruzan cada día los pasos en busca de elementos de primera necesidad y nos vamos a conectar con Laura Rojas, nuestra enviada especial. Laura, adelante y buenas noches. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aumenta la expectativa por el nombramiento de embajadores del gobierno Petro. Y aquí, en territorio de norte de Santander, precisamente aumenta la expectativa para saber cómo serán esas relaciones diplomáticas y económicas. Mientras tanto, quiero mostrarles el panorama que se vive a esta hora en el puente Simón Bolívar. Muy diferente al que registrábamos esta mañana, pues el flujo de personas disminuye porque a las 8 de la noche se cierra el paso peatonal en ambos países. Hablamos con ciudadanos que caminan largos kilómetros para llevar huevos, leche, harina y más productos de la canasta familiar de un país al otro. El movimiento en la frontera sigue enfocado en una prioridad,
diaria para los habitantes del Táchira, la canasta familiar y los alimentos que llevarán a la mesa, pero a veces el mercado no llega completo. A veces le piden la factura y unos productos que no lo dejan pasar y ahí lo devuelven. Desde el 2015, cuando Colombia y Venezuela rompieron sus relaciones, en los puentes internacionales no transitaban vehículos y solo desde junio del año pasado los ciudadanos han podido cruzar caminando. Por el puente es más ligero porque yo le pedí a Dios pasar por el puente. Es más, para mí esto es bonito venir a mi tierra, pasar, comerme un sancocho, comerme un hervido y vuelvo y me voy. Abrir formalmente la economía en la frontera, que será gradual, ilusiona, por ejemplo, a quienes exportan material de construcción. Empezaron a hacer un mercado comercial para Venezuela y empezó a gustar el producto. Comerciantes y empresarios coinciden a la expectativa de que vuelvan los vehículos de carga por los puentes internacionales. Laura, usted nos estaba mostrando hace algunos minutos, pero quisiera que nos detallara, esas personas que observamos detrás de usted se encuentran a esta hora saliendo de Colombia, ingresando. Cuéntenos usted, por favor. Precisamente, Mateo, a esta hora, Colombia queda de este lado, quiero que nuestro camarógrafo nos muestre, y estas personas están ingresando hacia Venezuela. Como les estaba comentando hace pocos minutos, a las 8 de la noche, precisamente este paso se cierra para que las personas puedan tener seguridad, mayor seguridad para poder ingresar a San Antonio del Táchira, que es uno de los territorios más cercanos a Colombia y que hacen pues todo este intercambio comercial, que como ustedes lo podían ver en el informe, lo que mayoritariamente ellos pasan de un país al otro son productos de la canasta familiar, como los huevos, la leche y la harina. Nosotros también estuvimos hablando con ciudadanos en Colombia, quienes aseguran pues que el costo de vida ha aumentado y según el informe más reciente del DANE, la inflación está en 14,1% en Cúcuta. El costo de vida ha aumentado precisamente para estos ciudadanos y con la reapertura económica esperan pues que estos niveles disminuyan. Desde Cúcuta, norte de Santander, Laura Rojas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Continuamos con más noticias. La primera dama de la Nación, Verónica Alcocer, y la senadora María José Pizarro radicaron varios proyectos de ley con el objetivo de impulsar la equidad de género. El Código Electoral también fue radicado. En total fueron 3 proyectos. El primero obliga a los partidos y movimientos políticos a inscribir candidaturas con listas únicas, cerradas y con alternancia de género. La ley de paridad, iniciamos la discusión de la reforma política y que la paridad sea y esté en todos los escenarios de representación, es un objetivo que hemos perseguido. Otra de las iniciativas busca eliminar la violencia y el acoso político en contra de la mujer. Al interior de los partidos, al interior de escenarios de representación como estos y por supuesto en las redes, en los medios de comunicación. El tercer proyecto busca la atención y cuidado integral de la salud de la mujer en estado de embarazo y de su hijo hasta los 3 años de edad. La ley de los 1000 días. Es la protección a las mujeres que deciden continuar con sus embarazos y que merecen, necesitan ellas, sus hijos y sus hijas, toda la protección desde el momento 1 de la gestación hasta los 3 años de vida. Los proyectos recibieron el apoyo de la primera dama de la Nación. Les quiero decir que en todo sitio donde se presente una propuesta que vaya a beneficiar la vida de las mujeres en cualquier lugar, ahí voy a estar yo y que cuentan conmigo. En el Congreso de la República también se radicó la reforma al Código Electoral, que establece modificaciones en el registro civil para incluir géneros no binarios y transexuales. Es un código que además de compendiar, modernizar, armonizar, articular la legislación electoral, nos entrega una herramienta de futuro tecnológico supremamente importante. De acuerdo con el proyecto, el plan es aumentar la cuota de género en las listas de los partidos políticos del 30 al 50%. La Comisión de la Verdad presentó su informe final ante la comunidad internacional. Los participantes celebraron el compromiso expresado por el presidente Petro de tener en cuenta las recomendaciones del informe. Tras el apoyo de algunos países durante estos 4 años a la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú hizo una breve presentación del informe final y entregó el legado a la comunidad internacional. Queremos agradecerle mucho a la MAPOEA, que le encontrábamos siempre en terreno, en los sitios más difíciles presentes, siguiendo a las comunidades.
E igualmente se resaltó el apoyo y las labores realizadas por las entidades y organizaciones que contribuyeron a la creación del informe, el cual es considerado como el inicio para la reconstrucción y sanación. Celebramos, creo, conjuntamente el compromiso del presidente Petro de implementar las recomendaciones de la Comisión para la No Repetición. Seguramente van a seguir contando, no quiero hablar por ellos, con la comunidad internacional. El padre de Ru confirmó que se reunirá con el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, con el fin de llevar el informe final a los colegios. Hay fallo judicial en el caso Enrique Vives. Fue condenado a más de 7 años de prisión por causar la muerte de 6 personas en un accidente de tránsito en Santa Marta. El hombre conducía en estado de embriaguez. La Fiscalía logró que un juez condenara a 7 años y 8 meses de prisión a Enrique Rafael Vives Caballero por los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones personales culposas. Así quedó establecido en el preacuerdo que se llevó a cabo entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del señor Vives Caballero. Los hechos que motivaron el fallo ocurrieron el 13 de septiembre del 2021 en la vía Gaira a Santa Marta, Magdalena. Vives Caballero se movilizaba en su vehículo particular a alta velocidad y en estado de embriaguez y arrolló a un grupo de personas que caminaba por el sector. Esto pone fin a este proceso, no hubo ningún tipo de apelación, por ende la sentencia quedó en firme una vez terminada la audiencia. Esta acción dejó 6 personas muertas y un menor de edad herido de gravedad. El sentenciado, mediante preacuerdo, había aceptado su participación en los hechos y cumplió con una reparación económica y simbólica a las víctimas. La decisión dispuso que la pena a imponer será privativa de la libertad en su lugar de residencia. Hoy se supo que la Fiscalía estaría ocupando varias empresas y bienes en el departamento del Valle con fines de extinción de dominio. Las propiedades tendrían que ver con el excomandante de las FARC, Pablo Catatumbo. El propio senador del Partido Comunes se refirió al caso. Aunque la Fiscalía no ha terminado el operativo, por medio de su cuenta de Twitter, el senador del Partido Comunes, Pablo Catatumbo, reveló detalles del caso. Para este montaje se está recurriendo a versiones de 2 desertores de las antiguas FAREP, alias Fajardo Vicente Concha de Mugre y Luis Alberto Soler Hoyos, cuya profesión es la de entregar información falsa al Ejército Nacional para realizar montajes judiciales. Señala el senador que rechaza estos hechos que adelanta la justicia, a los que califica de persecución para enlodar su participación en la construcción de la paz. En los últimos 5 años hemos padecido de multiplicidad de ataques, montajes y entrapamientos que se suman al que hoy pretenden desacreditar mi nombre. Catatumbo finaliza el comunicado afirmando que cuando las autoridades lo requieran, estará presto a atenderlas para demostrar su inocencia en este proceso. Las emergencias causadas por las lluvias dejan más de 1.500 personas damnificadas en Bello, Antioquia. En total van 478 familias de 10 barrios afectadas. El informe es de Wilson Cartagena, periodista de la Radio Nacional. En el municipio de Bello, Antioquia, se viene adelantando un trabajo interinstitucional para atender a los más de 450 grupos familiares que han sido caracterizados tras las afectaciones ocurridas durante la creciente de la quebrada La García. El alcalde Óscar Andrés Pérez señaló que atiende la emergencia con todo su equipo de funcionarios. Invitando a nuestra ciudadanía a que hagan los desalojos correspondientes, donde nosotros vamos a estarlos acompañando con los subsidios y atendiendo esta emergencia, ante todo preservando la vida de nuestros ciudadanos. De otro lado, Rigoberto Arroyave, secretario de Movilidad, señaló que en este municipio también se decretó la emergencia vial tras los derrumbes que se vienen presentando producto de las fuertes lluvias. ¿Por qué se decreta esta emergencia y en el sitio de la banca? Porque se presentan deslizamientos, derrumbes, caída de roca y pérdida de banca. En este municipio de Antioquia tuvieron que ser evacuadas 25 viviendas por falla estructural, producto de las fuertes lluvias. En Nariño inició la atención a personas que viven cerca al volcán Chiles, que entró en actividad y genera alerta. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Durante el Comité de Derechos Humanos que se realizó en el departamento de Nariño, se abordó la situación de las comunidades indígenas ubicadas en el complejo volcánico Chiles, como también la población reinsertada que se encuentra en este lugar. Asimismo, sobre las 2 masacres que han tenido que afrontar las comunidades indígenas Aguá en las últimas semanas. Era importante que todos los miembros del Comité de Derechos Humanos estemos al tanto. ¿Por qué razón? Porque en la zona de Mayesquer tenemos reincorporados, tenemos víctimas,
población indígena y pues los temas propios de la dinámica de frontera. Entonces, por esa razón era importante. Una de las conclusiones que salió de este Comité de Derechos Humanos era un Consejo de Seguridad en el territorio de la comunidad indígena Agua. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias conectados 24/7. La Contraloría de Bucaramanga advirtió que en solo 30 días agotará su presupuesto de funcionamiento. Según el ente de control, ocurre por malos manejos que se remontan a los últimos 7 años. Los malos manejos de las finanzas en la Contraloría de Bucaramanga desde el 2015 tienen a la institución en déficit presupuestal. Este mal manejo se vino presentando en el tiempo a tal punto que tuvieron que hacer un ajuste en el presupuesto de la Contraloría, reduciéndolo en 2.200 millones de pesos con la misma carga prestacional. Como respuesta de emergencia, la nómina se redujo en un 51% y tendrá que someterse a otro recorte por no pago de salarios de diciembre del 2021. El producto de un fallo de tutela la está obligando a la Contralora a hacer posiblemente un estudio de reestructuración y rediseño. Por supuesto, eso va a atentar contra los funcionarios que están en la entidad. En enero de 2020, la nómina de la Contraloría tenía 48 trabajadores de planta y 53 de OPS. Las autoridades investigan un ataque a un trabajador de un ingeniero azucarero en Cauca. Al parecer el hombre fue herido por un indígena. Se adelantan mesas de diálogo entre las comunidades. Más noticias con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Cali, 10 detenidos resultaron afectados por inhalación de humo en medio de un incendio que se registró en una estación de policía, la estación municipal ubicada en el barrio Las Américas. Los policías evacuaron oportunamente a las 49 personas que se encontraban allí detenidas sin mayores complicaciones. Por el momento investigan las causas de la conflagración. En las últimas horas, un hombre disparó con arma de fuego contra un joven en una cancha de fútbol en Cúcuta, norte de Santander. En el hecho, 4 personas resultaron heridas. Se señala alias Taja, de acuerdo a las evidencias que se ha recolectado. De este mismo evento resultaron heridas otras 3 personas, 2 menores de edad y una persona mayor. En San Jacinto Bolívar hay preocupación por una riña que se presentó a la madrugada del pasado domingo, que dejó una persona fallecida y 2 más heridas debido a las heridas sufridas con arma blanca tipo machete. La pelea fue tan fuerte que se extendió hasta el hospital local, que sufrió afectaciones. A 55 casos reportados ascendió el número de personas contagiadas con viruela del mono en Colombia. Bogotá es la región más afectada por la enfermedad. A la fecha, 162 personas han sido sometidas a análisis para detectar la enfermedad, de los cuales 65 casos fueron descartados por el Instituto Nacional de Salud. Bogotá es la zona más afectada con 41 casos de contagio, seguido de Antioquia con 4, Risaralda 3 y Tolima 2. Según el INS, el país está en una fase de epidemia concentrada, es decir, el virus afecta al mismo grupo poblacional. Es importante tener en cuenta los mecanismos de transmisión viral. Esto básicamente implica un contacto piel-piel. Recordemos que la enfermedad tiene una característica que es una erupción, que tiene unas lesiones vesiculares cuyo líquido genera la transmisión de los virus. Una de las estrategias para evitar la propagación es el reporte de síntomas a los centros de salud. Fiebre, malestar general y un brote generalizado en la piel. Ese brote que es como salpullido, pero que tiene como unas pústulas que pueden ser vesículas, esa es la vía de contagio. Hasta el momento no se descarta que sea una transmisión comunitaria, como se registra en 89 países del mundo. No es una pandemia, no es como el COVID. Es simplemente una alerta máxima y la tenemos tan clara porque no solamente está afectando a Colombia, está afectando a otros países. Colombia cuenta con 28 laboratorios para el análisis de muestras asociadas con la viruela símica. Van al menos 900 casos de dengue confirmados en el departamento del Huila. 3 municipios permanecen en alerta por la enfermedad. Paola Sarabia, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. Pues de acuerdo con Jason Martínez, funcionario de la Secretaría de Salud Departamental, en el Huila son 944 casos de dengue los que se han presentado a la semana número 30 epidemiológica, de los cuales 19 son casos graves. Actualmente pues se encuentran en situación de alerta o en zona de alerta los municipios de Neiva, Rivera y Tesalia, sin ningún municipio en brote, y por supuesto en el municipio de Algeciras pues también contamos con 6 casos confirmados por laboratorio
laboratorio. De otra parte, el funcionario señaló que en los 37 municipios del departamento del Huila se están realizando diferentes campañas, todo con el fin de prevenir que el dengue siga aumentando en esta zona del país. Empiezan los relevos en las fuerzas militares. El comandante encargado de la Armada es el vicealmirante Ricardo Hurtado. El saliente comandante va de agregado militar a Bélgica. Lizeth Martínez con la información. Lizeth, adelante. Mateo, muy buenas noches. Pues en efecto, este anuncio lo hace el actual comandante de la Armada. Él, recordemos, es el almirante Gabriel Alfonso Pérez Garcés, actual comandante de la Armada, quien mediante su cuenta en Twitter no solamente anunció este nuevo nombramiento como agregado naval en Bélgica, sino también anunció quién será la persona encargada de asumir este cargo como nuevo comandante de la Armada encargado. Se llama el señor vicealmirante Ricardo Hurtado Chacón, que recordemos actualmente se desempeñaba como segundo comandante de la Armada y jefe de Estado Mayor. Este cargo lo asumirá hasta tanto el nuevo gobierno pues anuncie cuál será su nueva cúpula militar. Adicionalmente, recordemos que el actual almirante asumirá su cargo en Bélgica a partir del jueves 11 de agosto. La noticia entonces que él deja su cargo para irse a Bélgica y es anunciado como nuevo almirante, quien actualmente es el vicealmirante de la Armada Nacional de Colombia. Lizeth, muchísimas gracias por la información y estaremos atentos a cualquier otro cambio. Y por otra parte, la oposición no hizo uso del derecho a réplica, pero 3 senadoras del Centro Democrático sí respondieron al discurso de posesión presidencial. ¿Qué dijeron, Luisa Barberi? Cuéntenos usted, por favor. Mateo y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que hace pocos minutos finalizó ese primer discurso de la oposición que lideraron las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. Como ustedes lo mencionan, este informe le rinde un poco cuentas a lo que fue el discurso de posesión de Gustavo Petro ayer y también a polémicas propuestas que se habían hecho en días anteriores, como lo que tiene que ver con sacar a la policía del Ministerio de Defensa, el no fracking y también la suspensión de la explotación petrolera. Pero también allí estuvieron sobre la mesa otros temas que están relacionados con la paz. Dijeron que mientras exista el narcotráfico no se va a tener una paz duradera. También hablaron de corrupción y de la reforma tributaria que fue radicada hoy en el Congreso de la República. No habrá paz en Colombia, ni estable, ni duradera, ni total. Haremos oposición como debe hacerse, sin noticias falsas, sin insultos, con altura, con respeto por la democracia y sus instituciones. El gobierno busca negociar con mafiosos y corruptos, y punto. Nos opondremos con determinación a que se sigan golpeando los cimientos del edificio de la justicia. Ya lo quemaron una vez, no permitiremos que pretendan derribarlo. La lucha contra la corrupción tiene que ser un compromiso nacional, al igual que la recuperación de la ética y la moral en la política. Sin ello no será posible que avancemos. Excesivos impuestos alejan las empresas. Pierde nuestro país 2 veces. Dejan de tributar lo que tributaban y dejan de generar empleo. Atención, la mansión del expresidente estadounidense Donald Trump en Palm Beach, en el sureste de Florida, fue allanada hoy por agentes del FBI. Así lo anunció el mismo Trump en su sitio web. Aún se desconocen las razones por las cuales se realizó el allanamiento. Trump señaló que nunca antes le había pasado algo así a un presidente de Estados Unidos y que esto es propio de países del tercer mundo. Ucrania acusa a Rusia de al menos 27.000 crímenes de guerra cometidos desde cuando inició la invasión en su país. Entre tanto, el buque que transportaba 12.000 toneladas de cereales llegó a su destino. 4.000 horas han sido más que suficientes para que esta fragmentada realidad sea la cara que Ucrania puede mostrarle al mundo. La agresión rusa no cesa al interior de sus fronteras, pero es el mar el aliado que le ha permitido mostrar una diferente y distraer esa rutina de guerra. Grano a grano, enrutado en ya 10 embarcaciones, Ucrania reactiva la dinámica comercial propia y la global. El Polarnet, de bandera turca, el país que medió con Naciones Unidas entre Kiev y Moscú para esa reactivación, es el primer buque que alcanza
a su destino. Con éxito atracó con 12.000 toneladas de maíz con las que partió de Ucrania el 5 de agosto en el puerto de Derince, en el Golfo de Izmit, en Turquía. Pero en la guerra que se acerca a los 6 meses de duración, así luce la central nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, atacada de nuevo y que despierta alertas. Cualquier ataque a una planta nuclear es algo suicida. Espero que esos ataques terminen y al mismo tiempo espero que la OIEA pueda acceder a la planta. En las entrañas del suelo de combate, Rusia prevé organizar referendos de anexión en territorios ocupados en el sur y el este, y Kiev lo rechaza de tajo. No daremos nada de lo nuestro. Si los ocupantes siguen el camino de estos pseudo-referéndums, cerrarán por sí mismos cualquier posibilidad de negociaciones con Ucrania y el mundo libre. 166 días y como están las cosas, el esperado cara a cara Putin-Zelensky está lejos de ser real según falta de condiciones que advierte Moscú y con ello el fin para este día a día. En otras noticias internacionales, China extendió por tiempo indefinido los ejercicios militares en Taiwán, que inició como respuesta a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. De la misma forma expectante como estas personas atestiguaron la rutina con misiles que inició China en la corta región marítima que la separa de Taiwán, el mundo sigue con su mirada puesta allí y la observa gracias a su circulación en redes sociales. Y es que por confirmación del mismo régimen de Xi Jinping, estas manifestaciones militares allí tienen vocación de permanencia. Los de hoy son simulacros antisubmarinos dirigidos para responder a un potencial apoyo de Estados Unidos a Taiwán en caso de una imposible invasión china. Pero al interrumpir por más horas el tráfico marítimo y aéreo, se convierte en un punto neurálgico que ralentiza el comercio mundial. El estrecho de Formosa, una arteria comercial que era ajena a este tipo de gestualidad, cuenta las horas para volver a su normalidad. Pero Taipei opta por desplegarse casi en el mismo lenguaje del gigante asiático como respuesta a la retórica de Beijing. La decisión de las partes se remonta a 1949, pero China advierte con la anexión forzada de esa región insular desde entonces. Las visitas de altos funcionarios a Taiwán son vistas por China como un aplauso a su autonomía y su respuesta más aguda se ha prolongado 96 horas, suficientes para trastocar y tensar el orden global. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría, como siempre, saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se metieron al grupo de los 8. El Junior de Barranquilla no pudo celebrar en su casa ante Once Caldas el cumpleaños y Tolima y Deportivo Cali siguen sufriendo en la liga. A propósito, aquí les presentamos la crónica de la jornada número 6. Segunda victoria para un Santa Fe que cada vez se ve mejor. El gol cardenal llegó de los pies de Andrés Estupiñán y así el León está en puestos de privilegio. Creo que hicimos mejor las cosas y debimos ahí tranquilizar el partido para nosotros y ponerlos a ellos nerviosos y al público. Pero en el Metropolitano de Barranquilla, el blanco le aguó el cumpleaños al papá de todos. Es un partido difícil de explicar. Con Iron del Valle en racha y Marlon Piedrahíta aprovechando el error de Viera, los 98 años del Tiburón quedaron opacados por el fútbol irregular del equipo de Juan Cruz Real. Fueron las 2 llegadas, creo que yo, no me acuerdo otra. Y nosotros las que tuvimos varias, sobre todo en el segundo tiempo, no las pudimos meter. En Barranca Bermeja, Atlético Nacional resucitó. Jason Guzmán al minuto 57 y Jefferson Duque al 90+6 le dieron al arriero no solo 3 puntos, también el 7º lugar. Ya el grupo anímicamente se recuperó. Hay que mejorar muchas cosas todavía. Y tras 6 fechas sin derrota alguna, Millonarios volvió a ganar. La tripleta de Naruto Pereira y el perrito anónimo se robaron las miradas en la noche sabatina del Campín, pero nada como la crisis en la que está sumido el Cali. Yo soy consciente de que si no hay resultados, si mañana me quieren llamar, no hay problema. No va a haber problema de plata, de nada, sino que salgo y me voy. Otro que sigue en mala racha es el Deportes Tolima, que empató con Jaguares de Córdoba 2-2. Y seguimos hablando de fútbol, pero ahora vamos a hablar de goles. Vamos a ver los goles que convirtieron a los futbolistas colombianos en protagonistas en diferentes lugares del mundo. Vamos a hacer un repaso por Europa, por Estados Unidos y por Brasil. Pues allí los jugadores colombianos pudieron aportarle a sus equipos en diferentes resultados. Aquí vamos a hacer el repaso y a revisar los goles.
El Samario, proveniente del Granada Español, debutó de forma espectacular. Los Ángeles lo aprovecha al máximo y él devuelve con golazos. Chicho Arango metió este taconazo para delirio de quienes pudieron verlo. Fantastic. What a finish. And, we had a beautiful goal from Thami. Y luego al minuto 60, una vez más, el olfato goleador activado para poner el 3-1 parcial. El partido terminó con victoria para el equipo de Chicho Arango, Los Ángeles, 4-1. En Inglaterra, Jefferson Lerma se hizo presente en el triunfo del Bournemouth ante el Aston Villa por 2-0. Venció al arquero argentino Dibu Martínez para adelantar a su equipo. En Escocia, Alfredo Morelos se recuperó plenamente de su lesión y aportó el segundo del Rangers en la victoria 2-0 ante el Kilmarnock. En Brasil, Eduardo Atuesta anotó el tercero de Palmeiras en la victoria 3-0 sobre Goiás. Y Steven Mendoza marcó el empate de Ceará ante Botafogo con este cabezazo para el 1-1. Y de regreso a Estados Unidos, Juan Camilo Cucho Hernández también metió gol para el Columbus Crew en la derrota de su equipo 3-2 contra el New York City. Queremos compartir esta buena noticia con ustedes. Las mediciones de audiencia de ayer durante la posesión del presidente Gustavo Petro muestran el gran crecimiento del sistema de medios públicos en nuestro país. Mateo y televidentes, las diferentes señales de nuestra convergencia estuvieron al aire por más de 8 horas, con un alcance nunca antes visto. Ustedes nos acompañaron aquí en esta pantalla de RTVC Noticias y Señal Colombia en esa maratón informativa. Muchas gracias por respaldar esta iniciativa de información con equilibrio. La majestuosidad e imponencia de la transmisión del cambio de mando del sistema de medios públicos se originó días antes. Se empieza el montaje 3 días antes de la ceremonia, se hace la instalación técnica para poder los días previos, viernes y sábado, tener un ensayo general con todos los componentes. Cada detalle se repitió buscando la perfección, aunque al final hubo sorpresas. Una cosa lo ensayado y otra lo vivido. Al menos 400 personas entre periodistas y técnicos unidas para que la transmisión se consolidara como la más vista entre los canales públicos nacionales y regionales, la tercera en general en el país, con un crecimiento en audiencia del 60% respecto a 4 años atrás. Colombia, una sola voz, un solo territorio. 3 unidades móviles en diferentes puntos de Bogotá, más de 60 cámaras y tecnología de punta en la transmisión más completa de un evento multitudinario en nuestro país. RTVC tiene el compromiso de llevar no solo a los colombianos, sino a todos los televidentes que hay alrededor del mundo, los actos que llevan a la posición del nuevo presidente de la República, el doctor Gustavo Petro. Cada rincón de la patria conectada durante más de 10 horas en vivo por canal institucional, 8 por Señal Colombia, con una producción alterna de RTVC Noticias y el gran respaldo de la Radio Nacional. Nos encontramos emitiendo desde el municipio de Quibdó para todo nuestro país. Convergencia del sistema de medios públicos respaldada en Internet. Los streamings llevaron al resto del planeta la señal, una audiencia digital que creció un 132% frente al promedio diario del año. Cada 4 años hay avances tecnológicos que incorporamos para que esta transmisión, digamos, tenga también una factura muy alta, ya que se va a ver en todos los países y porque es un hito para la historia del país. Se consolida el sistema de medios públicos, aumenta su alcance y brilla por su imparcialidad. Por algo es el segundo medio de comunicación que más confianza genera en los consumidores de información del país. Tiene 2 lados y la que les voy a contar hoy, que es la de la música de la Guerra de los 1000 días, no es la excepción. Lo que pasa es que en el colegio solo nos enseñaron el lado A. Esta danza se llama Palo Negro y no tengo ni idea quién la compuso. La verdad es que hay 3 teorías, que es anónima, que la hizo el compositor José Eleuterio Suárez y que la hizo el clarinetista Leopoldo Cogollo Tatis. Lo cierto es que la hicieron para celebrar que los conservadores habían ganado la Guerra de los 1000 días.
pasillo, que viene siendo el lado B, se llama Peralonso y lo compuso la bogotana Carmen Manrique Garay cuando los liberales le ganaron a los conservadores cerca al río Peralonso. Vamos para atrás. La guerra de los 1000 días fue una guerra entre liberales y conservadores. Todo comenzó cuando el presidente Rafael Núñez tumbó la Constitución de 1863 que decía que Colombia tenía un sistema de gobierno federal y montó la Constitución de 1886 que decía que desde ese momento el gobierno colombiano era centralista. A los liberales, que eran la oposición, no les gustó ni 5 y el 17 de octubre de 1899 se tomaron varios pueblos de Santander. 2 meses más tarde se tomaron norte de Santander y las inmediaciones con Cúcuta y finalmente le ganaron al ejército. Fue ahí cuando Carmen Manrique compuso Peralonso. En el lado A, la historia se cuenta así. Como los liberales querían llegar a Bogotá para controlar el país, se tomaron el camino de Palo Negro en la vía Bucaramanga. Pero a 8 kilómetros de Santander le salieron los conservadores y les cortaron el paso. Arrancó una guerra de guerrillas que finalmente ganaron los conservadores y el 21 de noviembre de 1902 firmaron el Tratado de Wisconsin y acabaron con las hostilidades. Para celebrar ese triunfo, compusieron Palo Negro. La pregunta es, ¿cuál de las dos es la música de la Guerra de los 1000 días? Y la respuesta es ambas y ninguna. Ambas músicas celebran la derrota de una parte del país. Después de la guerra quedaron 100.000 muertos, 150.000 heridos o lisiados de por vida, una economía en bancarrota, una iglesia con más poder del que debería y un país dividido y lleno de odios. Además, según algunos historiadores, eso fue lo que le dio el chance al gobierno de Estados Unidos de construir el Canal de Panamá. Yo soy Laura Galindo M y esto es Un Cuento para Contar. El precio del dólar bajó 30 pesos con 19 centavos y quedó en 4.307 pesos con 9 centavos. El precio interno de la carga de café subió 5.000 pesos y llegó a 2.195.000 pesos. A 176.000 millones de dólares subió la deuda externa de Colombia a mayo de este año y representó 50,7% del total de la economía nacional. 13,3 puntos porcentuales cayó el índice de confianza del consumidor colombiano en julio de este año y llegó a menos 10,4% según Fedesarrollo. Más información, la Procuraduría pidió a la ANLA incluir 4 municipios en área de influencia de Hidroituango por considerar que hubo daños tras la emergencia ocurrida en 2019. Más hechos del día en un minuto. El Consejo de Estado negó demanda que presentaron socios de Humana Vivir por intervención a esa EPS. El alto tribunal determinó que se vencieron los términos para poder demandar por los supuestos prejuicios en relación con la pérdida de valor de las acciones y la pérdida de usuarios y afiliados. En la estación Bicentenario de Transmilenio, ubicada en el centro de Bogotá, un hombre subió una moto a uno de los buses. Las autoridades sancionaron al pasajero y pidieron a los usuarios no utilizar este sistema para trasladar elementos pesados. En Sardinata, norte de Santander, fue capturado un hombre cuando portaba una barra de explosivo y deberá responder por fabricación, tráfico y porte de armas, munición de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. En Cartagena, la Armada incautó más de media tonelada de cocaína oculta en un contenedor. El ilícito fue transportado hacia la ciudad de Cartagena, donde fue entregado al CTI de la Fiscalía. La droga, al parecer, tendría como destino Centroamérica y la descubrieron por una alerta que advertía que en horas de la madrugada habían detectado movimientos extraños en la embarcación. El Pentágono calcula que Rusia ha sufrido entre 70.000 y 80.000 bajas entre muertos y heridos desde el inicio de su invasión a Ucrania. Más noticias del mundo a continuación.
El alto el fuego pactado por Israel y la Yihad Islámica Palestina se mantiene por el momento tras 3 días de combates que dejaron 46 palestinos muertos, incluidos 20 civiles, entre ellos 15 niños y 4 mujeres. La delicada situación fue tratada hoy por el Consejo de Seguridad de la ONU en una reunión de emergencia. Un tercer tanque colapsó en la zona industrial de depósito de combustible de la ciudad de Matanzas, en el occidente de Cuba, donde sigue activo un grave incendio industrial sin precedentes desde el viernes. Hasta ahora se ha reportado un bombero fallecido y otros 16 desaparecidos, así como más de un centenar de personas lesionadas. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, recusó al fiscal y a uno de los jueces que intervinieron en el juicio en el que está acusada de presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria. Fernández está procesada por el presunto delito de asociación ilícita y defraudación en perjuicio a la administración pública. La Fiscalía de Guatemala imputó al periodista José Rubén Zamora por los delitos de lavado de dinero, conspiración, tráfico de influencias y chantaje en la primera audiencia pública del caso. Zamora es uno de los periodistas más reconocidos de Centroamérica por sus investigaciones sobre la corrupción en su país. Llegamos a oportunidades y atentos porque el Ministerio de Ciencia tiene 2 convocatorias para emprendedores ambientales y aquí les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades para emprendedores ambientales, vaya a la página miniciencias.gov.co, seleccione la opción Investigación y el Desarrollo Ambiental en el país. Luego lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria que va a priorizar proyectos que potencien la biodiversidad en los territorios, el uso sostenible de recursos naturales, estrategias de transición energética y economía circular. Atentos, para conocer los documentos necesarios deberá dar clic en el link N30 y en el N31. Ojo, la convocatoria cierra el 30 de septiembre de 2022 a las 4 de la tarde. Y muy importante, recuerda que si quieres seguir informado 24/7, nos encuentran en nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y mucha atención porque mañana a las 11 de la mañana, hora de nuestro país, nuestras jugadoras de la Selección Colombia Femenina Sub-20 se van a estrenar en el Mundial de la categoría que se está disputando en Costa Rica. Su rival será la selección de Alemania, así que nosotros enviándoles las mejores energías a nuestras jugadoras que quieren lograr su mejor presentación en este certamen. A un paso del momento por el que trabajaron, las jugadoras se ilusionan por este debut ante las tricampeonas. En los entrenamientos hemos tratado de bascular mucho, cerrar espacios, sabemos que las alemanas son rápidas, son fuertes y nosotras también. Nosotras tenemos cómo jugarles al fútbol. La mentalidad ha evolucionado y el juego también. Por eso, como en el argot callejero, ellas no quieren salir a esconderse. Creo que como defensa, que estemos muy unidas, que nos ayudemos unas a las otras y hacer el trabajo en equipo, que es lo más primordial. Y no le pierden la pista a su primer rival, porque ni siquiera el clima caliente será una ventaja para la tricolor. Dato interesante es que las alemanas, cuando nosotros llegamos, ya estaban acá, entonces creo que han hecho la readaptación al clima al igual que nosotras y estamos preparadas para lo que se venga, independientemente sea el clima, sea la lluvia, sea el sol, sea lo que sea, vamos a jugar el compromiso de la mejor manera. De la mano del técnico Carlos Paniagua, el sueño de esta categoría es pasar de fase en un grupo complejo en Costa Rica. Este es el nocturno número 2 en mi bemol mayor de Federico Chopin y lo traigo hoy porque fue uno de los símbolos más potentes de la posesión de Gustavo Petro. Y es que hoy nos levantamos hablando de símbolos y simbologías y enumerando cosas, pero nadie nos cuenta muy bien de dónde salen, así que yo voy a hacer el intento. Para ustedes los dividí en 3, en la música, el M19 y la ropa. Comencemos por la música.
Teresita Gómez, que es pianista antioqueña y una de las mejores del país, tocó durante la posesión y tocó este nocturno y una pieza colombiana. Resulta que durante el gobierno de Turbay Ayala, Teresita Gómez pasó 20 días en la cárcel porque la habían acusado de militar para el M-19. Salió finalmente porque no había pruebas de que hubiera estado planeando una conspiración política y porque tenía amigos muy influyentes. ¿De dónde salió todo eso? De que acababa de llegar de Cuba porque había estado tocando con Pablo Milanés. El otro momento importante para la música fue la proyección de las fotografías de Mauricio Vélez, que durante 30 años estuvo retratando las víctimas del conflicto. La música que acompañaba esas fotos era una referencia a el número que se llama Lacrimosa en la misa de Requiem, que es la misa de muertos. El Lacrimosa es ese momento de la misa en la que uno pide perdón por sus pecados y pide la redención. El mensaje era clarísimo: la guerra ha muerto y pedimos perdón. Segundo, el M-19, que tal vez es como el que más polémica causa. Resulta que en 1970, durante las elecciones, los conservadores, representados por Pastrana Borrero, hicieron fraude en las elecciones y ese fraude fue comprobado. Así que le ganaron a Gustavo Rojas Pinilla, que para entonces representaba los ideales liberales y todos los ideales revolucionarios sobre igualdad, equidad, libertad sexual, feminismo. Así que un grupo que se llamó el M-19, porque las elecciones eran el 19 de abril, se dedicaron a dar golpes de opinión. El día que salieron a la luz pública como movimiento de oposición, tomaron la espada de Bolívar, que estaba en la Quinta, y dejaron una nota que decía que se llevaban ese símbolo porque estaba en riesgo la república y la democracia y que la devolvían cuando, de nuevo, el país fuera libre. Y el segundo símbolo importante que tiene que ver con el M-19 es la imposición de la banda presidencial por parte de María José Pizarro, que es la hija de Carlos Pizarro, que fue el comandante máximo del M-19, y no solo eso, sino en 1990, como había elecciones y el M-19 ya era partido, Carlos Pizarro fue el candidato por ese partido. 47 días después fue asesinado en un avión. Entonces, la banda impuesta por la hija era una forma de decirle: vea, pasó el tiempo, pero lo logramos. Y por último, la ropa. Sofía Petro tenía un diseño que en las mangas decía justicia ambiental y justicia social. Era un diseño de Diego Guarnizo, que además era morado, que es el color de las luchas feministas. Verónica Alcócer iba de blanco, que es el símbolo internacional y universal de la paz. David Racero, que es el presidente de la Cámara de Representantes, tenía un diseño de Nia Murillo, que es una diseñadora chocuana, que representaba la ancestralidad y toda la herencia africana que estaba ahí. La chaqueta que tenía María José Pizarro tenía una foto atrás del